Estoy en Polonia dentro de una mina, en un festival internacional de arte. Y te cuento por qué lo que estoy viendo aquí explica bastante por qué muchas de las acuarelas no funcionan. Y no es por la técnica. Este es el Finest Art Festival en Rybnik, un festival donde todos los artistas del mundo vienen a pintar, esculpir, experimentar, hasta con textil. Ahora mismo estamos en una batalla de pintura en la que tienen 10 minutos para hacer cada uno de los cuadros, pero lo interesante de esto es, aparte del festival, que es muy interesante, es dónde ocurre. Estoy en Rybnik, una ciudad al sur de Polonia, en la región de Silesia, una zona históricamente muy industrial. Su nombre, Rybnik, viene de pez, porque antiguamente esto estaba lleno de estanques de pesca. Se dedicaban a su crianza. Nada que ver con lo que hay ahora. Con el tiempo, esta zona se convirtió en uno de los centros mineros más importantes del país, aunque todavía conserva su historia y tradición en su escudo de armas. En resumen, carbón, industria, trabajo duro, y este lugar en el que estoy ahora, la mina Ignacy, es parte de esa historia. Y claro, cuando un sitio tiene tanta carga, no puedes pintar igual, porque no estás en un paisaje bonito, sin más, estás en un sitio que ha sido vivido. Y creo que eso es lo que hace tan especial a este festival, que coge un espacio de materia, de peso, de industria, algo que consideraríamos súper separado de lo que es bonito, y lo convierte en algo que tiene emoción, algo artístico. Y al final, si lo pensamos bien, si nos ponemos a pensar bien, la acuarela también va de eso, de coger elementos materia, que a veces son hasta industriales, que no son orgánicos, y transformarlos en algo que tiene sensibilidad, que tiene alma. Así que yo creo que la verdad es que está muy relacionado y es muy buen sitio para haber elegido este festival. Aquí tenemos a la culpable. Y hay 3 cosas que he visto aquí que explican por qué tu acuarela se queda plana y cómo cambiarlo. Lo primero es que aquí nadie tiene miedo a oscurecer o por lo menos a meter color. Es cierto que no todas, pero nadie se queda en ese punto intermedio, o no muchas se quedan en ese punto intermedio que nos quedamos todos así como... Y claro, sin contraste no hay volumen y sin volumen no hay vida. Lo segundo, el agua aquí no se controla, se negocia. Estamos obsesionados con controlar la acuarela. Y aquí justo ves lo contrario. La gente deja que pase, que fluya y luego decide qué hacer con eso. Y ya veis el vídeo, madre del amor hermoso. Y ahí es donde empieza la pintura de verdad. Lo empezamos a disfrutar de verdad de la buena. Y lo tercero, la soltura. Aquí hay gente pintando en plein air, con aire, con viento, con frío, con gente pasando que se desconcentra. Y eso les hace tener que ir un poco más rápido. No piensan tanto, actúan más, no tienen tantas dudas, son más decididos y eso es lo que le hace falta, la verdad es que a mucha gente. Wow. Oh, I love it. That's so cool. Oh. And some ports, marinas. Y hoy me tocaba a mí dar una demo, en inglés, en otro país, rodeado de artistas. Pero bueno, es curioso que al final todos tenemos el mismo miedo, o más bien los mismos nervios. Pero bueno, una vez que empiezas, esos desaparecen. Y algo que me encanta de este festival es que no es solo acuarela. Observad. Hay escultura, hay fotografía, hay instalaciones, hay performance. Es como un laboratorio creativo gigante. Y eso cambia cómo piensas tu propia disciplina. Y un tip extra que te doy precisamente sobre esto es que salgas de tu propia burbuja. Tu propia burbuja es súper pequeñita y con eso no vas a crecer. Si haces todo el rato lo mismo, siempre pintarás igual. Con lo cual, escucha con muchísima atención, roba todo lo que puedas, pregunta a la gente y sé consciente de lo que te están diciendo. Este truquito se lo robé al jefe de arte Miranda, que lo lleva por bandera.
porque al final de este viaje me llevo pues algo que no es técnico. Y es que al final hay muchas veces que no mejoramos en la acuarela, no porque no estemos intentándolo, sino porque siempre hacemos todo el rato lo mismo y estamos muy cómodos en nuestra burbuja. Si quieres trabajar todo esto, el agua, el contraste, la soltura, en mi Patreon vas a tener cada semana un ejercicio que te ayude a salir de la zona de confort. Pero sobre todo, no tengas miedo a cambiar cómo pintas. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo, chica familia, que me toca empezar. The first time in this festival, and well, I hope you enjoyed it. There is also